Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video corresponde a la lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos 2. Comenzaremos resolviendo ejercicios propuestos que están en el capítulo 1, que es definiciones y parámetros de un circuito. El ejercicio 1.23 nos dice: A. Hallar la resistencia equivalente R sub E de las 4 resistencias de la figura que tenemos en este caso. Aquí tenemos la figura. Esa es la parte A. Y en la parte B nos dice: aplicando una tensión constante V igual a 100 voltios al conjunto, es decir, a este circuito, vamos a cerrarlo aplicando una tensión constante de 100 voltios. ¿Qué resistencia disipará la mayor potencia? Comenzamos con el inciso A. Tendríamos que nos piden la resistencia equivalente de las 4 resistencias. Aquí tenemos entonces un circuito paralelo y aquí otro circuito paralelo. Si nosotros reducimos, vamos a obtener una sola resistencia equivalente y aquí otra resistencia equivalente, donde ambas resistencias equivalentes van a estar en serie. Tenemos entonces que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia equivalente en 1 más la resistencia equivalente en 2. Pero la resistencia equivalente en 1 es la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Por ello, ¿qué se hace? Se coloca la multiplicación en el numerador de ambas resistencias sobre la suma de ambas resistencias. Más en la resistencia equivalente 2 también tenemos un circuito paralelo. La multiplicación de ambas resistencias sobre la suma de ambas resistencias. Multiplicamos, tendríamos 10 por 2 son 20 sobre 12, más 5 por 15, 75, y sobre la suma, que sería 20. Resolvemos y tendríamos que la resistencia equivalente es 65 sobre 12, que nos da como resultado, aproximando a dos cifras decimales, 5.42 ohmios. Ahora, para la parte B, nos dice que apliquemos una tensión constante V de 100 voltios al conjunto. Vamos a cerrar entonces nuestro circuito con una tensión V que va a ser de 100 voltios y producirá entonces una corriente, una intensidad de corriente que va a circular por el circuito. Nos piden qué resistencia disipará mayor potencia. Iniciamos entonces que la intensidad de corriente es el voltaje sobre la resistencia que tenemos en el circuito. Entonces el voltaje es 100 voltios, como nos dicen como dato, y la resistencia equivalente es 5,42 ohmios, dándonos como resultado que la intensidad de corriente es 18,45 amperios. El voltaje 1, es decir, el voltaje aquí en la resistencia equivalente 1 que tenemos acá, como es un circuito en paralelo, el voltaje aquí va a ser el voltaje aquí. En ambas resistencias el voltaje es el mismo. Entonces decimos el voltaje en la resistencia equivalente 1 sería igual al valor de la resistencia equivalente 1, que acá tenemos que es 20 sobre 12, por la intensidad de corriente que circula, que es 18,45. Multiplicamos y tenemos que el voltaje en la resistencia equivalente 1 es 30,75 voltios. Luego el voltaje en la resistencia equivalente 2, de igual forma tenemos un circuito en paralelo en donde el voltaje en la resistencia de 5 ohmios y el voltaje en la resistencia de 15 ohmios es el mismo porque es un circuito en paralelo. Entonces la resistencia equivalente 2 es 75 sobre 20 y al multiplicarlo por la intensidad de corriente que circula por el circuito, que es 18,45, nos da como resultado que el voltaje en la resistencia equivalente 2, es decir, el voltaje en 5 ohmios y el voltaje en 15 ohmios, es 69,19 voltios. ¿Qué nos piden? Nos piden la resistencia que disipará la mayor potencia. ¿Cuál es la fórmula de la potencia? La potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. También habíamos mencionado anteriormente, en otros videos, que la potencia era igual al voltaje por la intensidad de corriente. Pero si nosotros en la fórmula VIR, que es V igual a la intensidad por la resistencia, despejáramos el valor de I y lo reemplazamos aquí, obtendríamos esta fórmula de la potencia.
Entonces, el voltaje en cada resistencia ya lo tenemos, porque este es el voltaje en la resistencia equivalente 1, y dijimos que como es en paralelo, el voltaje 1 debe ser el mismo en 10 como en 2 ohmios, y el voltaje 2 es el mismo en 5 ohmios y en 15 ohmios. Entonces el voltaje ya lo tenemos. Y la resistencia, bueno, la resistencia también la tenemos, es 10 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. Entonces podemos hallar la potencia que se disipará en cada una de las resistencias. De esta forma, la potencia en 10 ohmios sería igual al voltaje que hay en 10 ohmios, que es el voltaje 1, 30,75 al cuadrado, sobre la resistencia de 10 ohmios, que sería 94,56 watts como resultado. La potencia en 2 ohmios entonces sería el mismo, que es el voltaje 1 al cuadrado sobre 2, en este caso la resistencia es 2, entonces sería sobre 2, lo que nos da 472.78 watts. Ahora, para la potencia disipada en 5 ohmios y en 15 ohmios, el voltaje ya no va a ser el voltaje 1, sino el voltaje 2. Entonces tenemos que la potencia disipada en 5 ohmios es 69,19 al cuadrado sobre la resistencia que es 5, dándonos como resultado 957,45 watts, y la potencia en 15 ohmios es 69,19 al cuadrado sobre 15, dándonos 319,15 watts. Pero nos dicen qué resistencia disipará mayor potencia. En este caso, la mayor potencia, como podemos notarla, es 957.45 watts. Entonces la resistencia que disipará mayor potencia es la resistencia de 5 ohmios. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Además, en la caja de descripción les estaré dejando las listas de reproducción del canal y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.